Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más con ustedes aquí en Huella Deportiva, un café con este programa que ya tiene pues en su haber 4 años de existencia. Han pasado ya más de 200 personas por estas entrevistas, 200 personas relacionadas a lo que más nos apasiona, que es el deporte. El día de hoy tengo un invitado de lujo, ya vamos a saber de quién se trata. No sin antes pues agradecer a las personas que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes ahora a través de la magia de los medios de comunicación innovadores que son las redes sociales, pero también queremos agradecer a la radio pública de Cotacachi que siempre retransmite nuestras entrevistas. Siempre los domingos 8 de la noche la radio pública se enlaza con esta entrevista y también la podemos escuchar a través de la 93.5 en FM. Así es que si usted está lejos y no puede escucharlo a lo mejor, o está manejando y no puede utilizar el teléfono porque es una infracción de tránsito el manejar usando el teléfono, pues usted debería sintonizar la 93.5 en FM, todo el norte de Pichincha, toda la provincia de Imbabura y el sur de la provincia del Carchi conectados con la 93.5. ¡Vive la radio pública! También queremos agradecer al municipio de Cotacachi, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, al Comercial Isabelita y al Café Don León. Con estas menciones y con una mención especial al municipio de Cotacachi, pues vamos a dar paso a nuestros auspiciantes y enseguida, en un ratito, ya volvemos con nuestro invitado del día de hoy. Juntas celebramos la fuerza y valentía este 8 de marzo. ¡Vamos a correr! Prepárense, corredores. La ruta del cuero 10K y 5K empieza ahora. Inscríbete y participa junto a tu familia en las categorías de hombres y mujeres. Este domingo, 8 de marzo a las 7 de la mañana en el municipio de Cotacachi. Cotacachi se pone bien. Así es, amigos y amigas, después de estos cortes comerciales, pues volvemos ya el día de hoy con nuestro invitado de esta semana, aprovechando pues este boom que tuvo todas estas semanas anteriores al programa, pues, y la designación también de él como mejor deportista, mejor futbolista juvenil, allá en el Pauca Raimi Peguche Tío 2026. El día de hoy me complace en presentarle. Aquí tenemos a un chico, a un joven de 16 años que prácticamente la rompió en el Pauca Raimi y vamos a conocer su historia deportiva el día de hoy. Así es que quiero agradecerle, darle la más cordial bienvenida a Miller Bonilla. Bienvenido, muchas gracias Miller por estar aquí y el día de hoy voy a tratar de que la gente conozca la historia deportiva tuya. Bienvenido. Muy buenas noches. Primero agradecer por este espacio que me brindan a mí para que conozcan un poco de mi vida, lo que he vivido en toda, aunque tenga muy poca edad, pero he vivido muchas cosas y es gracias. Listo. De La Calera. Sí. Sí, de La Calera, del Cerro Porteño, toda la vida. Sí, toda la vida. Yo veía por ahí unas fotos porque tengo amigos del Cerro Porteño y te veo a ti desde muy pequeño jugando ya con los grandes, ¿es así? Sí. Creo que empecé por los 12 años así a jugar, aunque... Ya con los adultos. Sí, así, ¿ya? Pocos minutos, pero ya jugaba ya. Ya. Vamos a empezar pues entonces, Miller, con esta entrevista.
¿Por qué el gusto por el fútbol? ¿Quién te encaminó a tener ese gusto por el fútbol? ¿O te nació así de por sí? La verdad creo que esto ya viene en mi sangre mismo, ya desde mis abuelitos, mi papá que siempre le he visto jugar desde que era pequeño, hasta ahora que sigue jugando, aunque ya no mucho, pero igual, ¿Ya? ¿Tuviste ese ejemplo entonces? claro, Y siempre del Cerro Porteño. sí, siempre. ¿Nunca se fueron a otro equipo de la Calera? ¿O también? O sea, ya por esta edad sí, como que sí salía a otros equipos, pero no mucho, solo Ya. con Cerro Porteño casi siempre toda la vida. Es tradicional, ¿no? El equipo Claro. de la Calera. Creo que el más tradicional de todos, ¿no? Ujú, sí. Porque en este año participaron 6 equipos de la Calera, ¿no? No, solo cuatro fueron. Cuatro Cuatro equipos. y dos más, uno de Batán y uno de Turuco. Ya. O sea, son 4 equipos de la Calera. Sí, Entonces, 4 quiere equipos. decir que la Calera es una buena cantera de futbolistas. Claro, sí. Yo tuve la oportunidad de ayudarles también a unos amigos de la Calera, no recuerdo cómo se llamaba el equipo. Los Andes de la Calera. Ah, Por ahí sí. también pude jugar yo con algunos amigos. Claro, igual ellos son muy buenos amigos míos. Ellos fueron, o sea, con ellos salí a jugar por Huaycopungo este año. Ya. Ellos, y me imagino que al tener cercanía a lo mejor son familia también, ¿no? Son a lo mejor no todos, pero me imagino que, por ejemplo, hay un primo, a lo mejor algo por ahí, o son simplemente vecinos Creo que sí, un poco, pero ya no muy creo que lejanos. sí, lejanos creo que sí. Ya. Listo. ¿A qué edad empiezas a jugar fútbol? Tú dices que a los 12 años empiezas ya a jugar, digámoslo así, formalmente en el equipo. Pero ¿desde cuándo tienes tu memoria de patear una pelota? Creo que desde los 5 años, 6 años creo que fue. ¿Ya? Ujú. ¿Cuál es tu primer recuerdo, por ejemplo, con un balón? O sea, Porque hablemos que a los 5 o 6 años, como que todavía no nos acordamos bien, ¿no? Pero, por ejemplo, tú dime si en la escuela ya participabas en los campeonatos de las escuelas y ahí dices, me acuerdo de que yo ya jugaba ahí. sí, creo que los primeros recuerdos son en la escuela porque a los 5 años así no estuve ni entrenando en ningún lugar y Ya. creo que solo fueron en la escuela. ¿Ya? ¿Y a qué edad empiezas ya a entrenar? Me acuerdo que eso sí me acuerdo bien porque creo que ya el municipio empezó a abrir escuelas de fútbol así por las comunidades y me acuerdo que mi mamá me dijo que salga porque se va a inaugurar una escuela de fútbol y que salga ya porque mi papá también era diciendo que ya debería ir a entrenar así. Como ya se dio en la escuela de fútbol, ya igual ahí ya salí primera vez. En la Calera. Sí, en la Calera. ¿Ya? ¿Cuántos niños había? ¿Eran bastantes o pocos? Sí, creo que eran bastantes porque como no había escuelas de fútbol antes, sí habían bastantes, me acuerdo. ¿Ya? ¿Y qué es el primer recuerdo que tú tienes de esa escuela de fútbol? ¿Qué te decía, por ejemplo, qué te decían los profes? Te decían a lo mejor, porque uno ya se da cuenta, no se va dando cuenta, dice, ese chico a lo mejor tiene condiciones y hay que apoyarlo. ¿Te decían eso? Claro, porque me acuerdo que mi primer profesor fue Fernando Montenegro y igual era como acompañantes que siempre la ayudaba, Raimi Calapi creo que era ahí. Y con ellos fueron mis primeros profesores, la verdad. O sea, se puede decir que el profe Fernando fue el profesor y te volvió a tener ahora en las filas de Cerro Porteño. Sí, eso era lo que siempre nos decía cuando ya vino con Cerro Porteño, ya nos decía, yo siempre tengo el recuerdo con ustedes que yo les di las primeras enseñanzas, nos decía. ¿Ya? Hasta ese momento, hasta cuando tú llegas a la escuela de fútbol de La Calera, auspiciada por el municipio, ¿no? Sí, Tú no habías tenido la oportunidad de entrenar. no, ¿Ya? esa fue la primera ¿Cómo te vez. sientes, por ejemplo, ya entrenando? Ahora ya me siento bien y con confianza, sí, todo, porque creo que para los entrenamientos también hay que esforzarse y todo. Pero me acuerdo que en esa vez sí era con miedo y con nervios porque la verdad era la primera vez y sí me daba miedo, me acuerdo. De que era difícil, de que a lo Sí. mejor no ibas a poder, Ujú. esas cosas.
Pero muy bien que tu papá y tu mamá te hayan motivado también, Sí. ¿no? Porque a lo mejor en otras ocasiones, en otras veces, los papás como que no dicen, mira, ¿sabes qué? Tienes que acabar las tareas o esto o aquello, pero tus papás en cambio te empujaron para el tema del fútbol. Claro, sí, eso sí, porque igual mi papá es como que siempre me ha apoyado en todo este camino, porque la verdad él sí siempre me ha contado que él sí ha sido bueno, siempre le llevaban así a jugar en cualquier lado, pero cuando tenía más o menos mi edad, así era como que no le apoyaban mucho en este tema del fútbol. También dijo que no habían recursos como o sea, Para comprarse unos entrenar y sí, zapatos. exactamente, esas cosas y eso me decía que por eso siempre me va a apoyar a mí. Qué bueno. Viene la época esta de la escuela de fútbol y también participas, me imagino que ¿en qué escuela estudiaste? En la Manuela Cañizares estudié. ¿De allá de La Calera? No, aquí en ¿Aquí? Cotacachi. Ya. Y me imagino que también ahí hacían campeonatos internos de Claro, fútbol y luego sacaban la selección de la escuela. ¿Tú ya participabas ahí en los campeonatos, por lo menos en los campeonatos internos de la escuela? la verdad, en los internos sí, siempre participábamos, pero, o sea, creo que siempre habían mejores y nunca Ya. quedábamos campeones. Y servía, pero el tema de que tú ya participabas en un proceso de entrenamiento para que ir a la escuela y participar en los campeonatos internos, ¿tú sentías que si eras, por ejemplo, diferente a los niños que a lo mejor no tenían esa oportunidad de entrenar? La verdad sí, un poco porque a esa edad no muchos entrenaban y se veía nomás que uno sí podía un poquito más que los otros. Ya. Ajá. Luego pasa ahorita estás prácticamente en el colegio, ¿no? Sí, Debes estar en quinto o sexto curso, me imagino. En segundo En segundo de bachillerato. Sí, Bueno, nosotros los que ya estamos un poquito viejitos conocíamos como segundo o tercer curso. claro. En segundo de bachillerato, ¿dónde estás estudiando? En la unidad educativa Luis Ulpiano de la Torre. Ah, ya, estás aquí mismo en Sí. Cotacachi. Listo. ¿Ahí juegan también fútbol? Claro, sí. Ya. Pero antes de eso, tú pasas un proceso con el profesor Montenegro en las escuelas de fútbol, pero también tienes la oportunidad de ir a la Imbabura, ¿no? Sí, ¿Cómo se da ese nexo? ¿A qué edad eh, llegaste a la Imbabura? la verdad en la escuela de La Calera estuve creo que hasta los 11 años así o 10 años. Igual ahí los últimos 2 años que estuve creo que era con el profesor Mauricio Estupiñán, Ya. más conocido Como el Novi. Novita. Sí, él. Ya. Ya después de eso empezó pandemia y en eso de la pandemia era como que mis papás me decían que ya debería ir a entrenar a otro lugar así. Y primero fui a entrenar en Otavalo en una escuela que se abrió del Independiente del Valle, así como filial así. Ya. Y allá fue el primer lugar que salí lejos de mi casa, como Ya. decir. Ya, ¿y qué tal la experiencia? Porque me imagino que ya estás en la calera, estás con tus vecinitos, Sí. con los niños que conocías, en tu entorno, pero sales al Independiente, a la escuela del Independiente y te topas con jugadores nuevos, con personas nuevas, niños nuevos. ¿Cómo es tu llegada? La verdad sí fue con bastantes nervios porque primero a ver salir a un nuevo lugar porque yo siempre era solo en la calera y eso. Pero la verdad no salí solo, salí con un primo más y por eso ya era como que un poco de confianza, sí. Iban los dos juntos. Sí, los dos fuimos desde el principio. ¿Cómo hacían para ir? El papá de mi primo siempre Les nos llevaba. Ajá. Ya, y les llevaba y les traía. Sí, él nos llevaba y nos traía. Listo. Pasa esta época del Independiente y me imagino que ahí participas en muchos torneos, porque por lo general en esas escuelas les llevan mucho a torneos. La verdad no nos llevaban mucho a torneos, creo que solo participamos en dos más o menos. Ya. Uno fue en Ibarra, el campeonato creo que era en la cancha del colegio 17 de julio. Ahí, ahí fue como decir nuestro primer campeonato lejos para mí también y creo que quedamos terceros, algo Ya. así. Y de ahí después también como ya a la escuela del Independiente de Otavalo porque nos veían que íbamos así, también se fueron más de la calera. Ya les dijimos a los dirigentes de ahí que va a haber un campeonato
de sub-12 aquí en La Calera y vinimos acá y ahí sí quedamos campeones. Ya, Ujú. con los del Independiente Sí. vinieron acá y quedaron campeones. Claro, y ahí estábamos con el profesor Richard Tashiwano. Él, la verdad, ha sido muy importante para mí porque él siempre me ha apoyado y él me enseñó muchas cosas ahí en el Independiente de Otavalo. Ya, entonces le guardas un Claro. Y un ahorita- cariño. Sí, y ahora también sigue entrenando con la amistad que tuvimos y todo eso. Él ya vino a entrenar aquí en la escuela de La Calera. Ya, Y está entrenando ahí a los niños de La Calera que igual deberían acercarse a esta escuela porque el profesor sí, sí es bueno, la verdad. ya. Ujú. La experiencia habla por sí sola, Sí. ¿no? Listo. Una vez que tú ya pasas de esa época de la escuela del Independiente, ¿en qué momentos llegas a formar parte del Imbabura? Ya creo que después de estar en el Independiente, ya como que se bajó un poco, me acuerdo, los entrenamientos ahí, ya casi ya no iban muchos niños y todo eso me acuerdo. Y igual el profe Richard Tashiwano me dijo, vamos a las pruebas en el Imbabura, me dijo. Y con él me fui a las pruebas. ¿Qué tal? En ese tiempo hay que recordar que el Imbabura estaba jugando Primera A, me parece, ¿no? O Primera B. La Vesta. Ya, pero en esa época eran los campeonatos ya como los que se están jugándose ahora, que es todos los campeonatos, las inferiores de la Serie A y B jugaban entre sí y jugaban en series, algo así es lo que ahora jugaban, ¿cierto? Sí, más o menos en 2022 creo que fui al Imbabura. Cuando tenías 12 años, 12, 13 años. años creo, por el mes de septiembre más o menos. Ya. fue. Ajá. Ya, ¿y cómo es la llegada para allá? ¿Qué tal las pruebas? ¿Cómo es probarse ya en un equipo profesional? La verdad para mí sí fue bien duro porque fue otra manera de entrenar que yo no había tenido. Era más duro. ¿Más fuerte? Ujú, más fuerte. Ya. ¿Y cuando llegas, qué piensas? ¿Estabas con tu primo todavía o ya No, llegas no, solo, ya? Solo ya. Ya, ¿y? Sí, sí fue muy duro porque me acuerdo que igual era ir de aquí de La Calera para allá era más o menos como ir vía Urcuquí por Imbayas, creo que Ya. allá entrenaban en ese tiempo las inferiores y sí era lejos también y era cansado igual. Ya. Ujú. Llegas, te pruebas, ¿quién te hizo la prueba? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo recibes la noticia de que ya puedes quedarte en el Imbabura? Me acuerdo que igual eran así, no era pruebas como decir ese rato y me decían si sí o si no. Creo que tuve así como decir un proceso de pruebas de unas 2 semanas. algo De ir a así. entrenar todo el Sí, tiempo, ¿ya? claro, todos los días era igual, todos los días. Y creo que justo estuve en vacaciones, no creo que estábamos en clases y me iba solo a eso nomás. Ya. ¿Quién era el profesor? ¿Te acuerdas? Sí, ahí los primeros profesores que conocí fue el profe Fernando Checa, Jonathan Quiñones y Alex Muenala, que es de Ya. acá de Peguchi. El profe Alex. Sí, profe Alex. Y ellos prácticamente ven en ti esas cualidades que todo buen entrenador tiene que saber, ¿no? Y te permiten estar ahí en el Imbabura. Claro, eso creo. ¿Ya? Por ejemplo, yo te hago esa pregunta. ¿Qué crees tú que te hace diferente? ¿Qué es lo que tú tienes que a lo mejor otros jugadores no tengan? Creo que las ganas de seguir adelante, siempre esforzarme, trabajar duro para conseguir todo. ¿Y lo hacías así? ¿En Sí. el Imbabura lo hacías así? Claro, siempre trataba de dar lo mejor de mí porque sabía que en cualquier momento, igual, como era un club ya, como decir, profesional, podían decirme nomás que ya no, eso. Ya. Ajá. Listo. Se da esta oportunidad de jugar en el Imbabura. ¿Cuándo debutas en el Imbabura? ¿Te acuerdas? Creo que fue, como llegué por septiembre, así ya para el 2023, ya creo que empezaba la temporada, como decir. Creo que jugué contra Aucas, aquí Ya. en el estadio de ¿Cómo se Santa. siente, por ejemplo, eso? ¿Cómo siente un chico, y no es por hacer de menos, ¿no? Sino más bien por el tema de saber de dónde venías, que es una comunidad de Cotacachi que está por ahí, ¿no? Escondidita, y saber que ahora, por ejemplo, estabas enfrentándote en un equipo profesional contra equipos
profesionales de tradición. Por ejemplo, el Aucas, Claro. cuánta historia, cuántas cosas. ¿Qué era lo que tú pensabas? ¿Qué pasaba por tu cabeza? O sea, la verdad sí me daba, como decir, un poco de nervios, pero ya como íbamos entrenando todos los días y eso, los profesores siempre nos trataban de preparar la mente y el cuerpo para nosotros llegar al partido con todo. Ya, ya. ¿Tus compañeros te apoyaban? Sí, ¿Hicieron un buen grupo? claro, sí, sí era un buen equipo el que teníamos, Ya. porque yo creo que jugué ya en la segunda etapa porque había la primera etapa y, o sea, no me acuerdo muy bien, pero yo ya jugué en la segunda etapa contra el Aucas, porque Ya. era primero por zonas, creo que Claro, era, por zonas por los dividen, zonas, y ¿no? después los que clasificaban ya jugaban contra los demás de las otras zonas. Así. Claro, los de la costa, Sí, los de la Ujú. sierra. Juegas contra el Aucas. Te pones por primera vez, digamos, el uniforme del Imbabura. ¿Qué sentías? La verdad sí me sentía muy feliz y orgulloso porque la verdad nunca pensaba llegar a esos momentos y ese día igual sí se dio un buen partido, quedamos empates contra el Aucas. Aquí. Sí, en San Antonio creo que jugamos ese Ya, día. Ujú. ya. ¿Te fueron a ver? Sí, ¿Quién te fue a ver? mi papá, mi mamá, mis hermanos. Ya. ¿Y Ellos. qué sentías? ¿Regresabas a ver si estaban ahí? O sea, no mucho porque Concentración. más me concentraba en el partido. Ya. Eso. Pero y después, ya cuando se acababa, regresabas a ver si estaban ahí. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Y qué sentías? Feliz de verles ahí porque mi papá, como le digo, siempre me ha apoyado, mi mamá igual y la verdad sentía mucho orgullo porque siempre ha sido duro ese camino de ir allá, entrenar todos los días, llegar a la casa en la noche, hacer los deberes y todo eso. Ya, listo. Mire, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos ya con esta segunda parte que vamos a terminar un poquito de hablar de esto del Imbabura, pero ya quisiera concentrarme más en el tema de lo que acaba de pasar, que es el Pauca Raimi. Escuchaba por ahí en algunas, me parece que en algunos comentarios de entrevistas, o inclusive me parece que los comentaristas hablaban de que tú, me parece que era la tercera vez que participabas en el ya, Pauca. sí, ¿No? Ya vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar de esta designación también de que te llevaste el galardón de mejor juvenil, ¿no? Este año. Vamos a hablar de eso también. En un ratito nada más volvemos con esta entrevista. Estamos hablando con Miller Bonilla, él es jugador del Cerro Porteño, el equipo vicecampeón de esta edición del Pauca Raimi. Nos está contando su historia deportiva. Es meritorio contar esta historia porque prácticamente él ha sido designado como el mejor juvenil de este año en el Pauca Raimi. Gracias al municipio de Cotacachi, a la radio pública de Cotacachi, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Comercial Isabrita y al Café Don León. Volvemos en un ratito con más de esta entrevista. Juntas celebramos la fuerza y valentía este 8 de marzo. ¡Vamos a correr! ¡Prepárense, corredores! La ruta del cuero 10K y 5K empieza ahora. Inscríbete y participa junto a tu familia en las categorías de hombres y mujeres. Este domingo, 8 de marzo a las 7 de la mañana en el municipio de Cotacachi. Cotacachi se pone bien. Amigos y amigas, estamos nuevamente con ustedes de aquí en Huella Deportiva, un café con, el día de hoy me estoy tomando un café con Miller Bonilla, él es jugador del Cerro Porteño, mejor juvenil de la edición número 30, me parece que fue esta del Pauca Raimi, y nos está contando su historia deportiva. Gracias al municipio de Cotacachi, a la radio pública de Cotacachi,
a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Comercial Isabelita, el Café Don León y a Inos Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo. Miller, nos habíamos quedado en esta cuestión de contarnos un poco la historia de lo que pasó en el Imbabura. Sí. ¿Esa fue la única participación que tuviste o seguiste el proceso hasta seguir las otras categorías? Porque me dijiste que empezaste en la sub-12, Sub-15. sub-15, del pero Imbabura. teniendo 12 años, 13 años. 13 años, 14 Ya. años. ¿Y seguiste subiendo en categorías o solo fue esa participación Claro, tuya? en el Imbabura estuve en la sub-15 2 años o sea, tenía 13 años, pero ya iba a cumplir 14 y a los 15. Ya Ya, estuve esos 2 años y ya en la 17 igual un poco tiempo, ¿no? ya. ¿Qué es lo que más te acuerdas de ese periodo de tiempo, de todo lo que engloba el Imbabura? Viajes, los estadios donde jugaban. ¿Qué es lo que más recuerdas? Eh, Creo que los viajes cuando me convocaban o conocer nuevos lugares, porque sí era bonito, porque la verdad no era como que me convocaban mucho y cuando me convocaban igual era una felicidad para mí y toda mi familia. O sea, el día anterior al partido iban diciendo los nombres y cuando te nombraban eras feliz. ¿Sí? Así es. Y volvías a la casa feliz y a avisarles a tus La papás que viajabas. convocatoria creo que más nos mandaban por WhatsApp, Ah, así ya. nos tocaba esperar hasta de noche quienes estaban convocados y eso. Ya. O cuando jugábamos de locales aquí, nos teníamos que ir todos Todos. al estadio y Y allá ahí nos les decían, avisaban la mira, ve convocatoria. cómo cambian las cosas. A mí, como no teníamos WhatsApp en ese tiempo, a nosotros sí nos hacían formar el día viernes del Claro. último entrenamiento después del fútbol, nos decía tal, 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 tal. Y cuando escuchabas tu nombre, pues decías, ya, ahora sí, mañana juego. O mañana tengo la oportunidad de estar en cancha. Qué bueno, ¿no? Ahora, por ejemplo, les mandan por WhatsApp. Claro, sí, por WhatsApp. Qué bueno. Em, ¿Cuál es el estadio que más recuerdas? ¿Qué estadio se te ha quedado en la mente de esa temporada con el Imbabura? Eh, Creo que el complejo del Nacional, de Liga, Ya. igual allá nos fuimos al de Aucas, jugamos en el estadio, al lado del estadio donde juegan los de Aucas mismo y se veía nomás el estadio grande. Así. Ya. Ujú. ¿Qué Al sentías? complejo de Independiente también. Ya. ¿Qué sentías? ¿Qué sentías en ese momento? Feliz, orgulloso de ver canchas grandes donde juegan ya futbolistas profesionales. y todo eso. Ya. ¿Ustedes de aquí a lo mejor alguna vez les llamaban también con la plantilla profesional? Claro, nos llamaban para que veamos los partidos, así. Me acuerdo que también para la presentación del equipo, ya cuando subieron a la primera A, ahí también nos llamaron a los de formativas para estar ahí en la cancha con las banderas, todo eso. Ya. Qué bueno. ¿Hiciste goles en ese tiempo? ¿Hiciste goles? ¿Algún gol? Goles sí, creo que no. ¿No? ¿De qué jugabas? En la mitad. Siempre. Sí, en la De lo que nosotros hablamos como de 5. Siempre has jugado ahí. De interior decía. Ya, de volante interior. Sí. Listo. Pasamos esta cuestión del Imbabura. Hoy por hoy no estás entrenando ya ahí, ¿no? Ya. Pero nos centremos ahora ya en el tema que es lo que nos ha convocado para entrevistarte el día de hoy. Este campeonato del Pauca Raimi es tu tercera participación, ¿no? Sí, mi tercera participación. ¿Cómo te has sentido? Porque me imagino que en la primera, en la segunda, no tuviste mucha oportunidad de estar en cancha. Algo así contabas tú en una entrevista que por ahí veía. Sí, porque en la primera ocasión, me acuerdo que en el 2024 y 2025 que jugué, nos dirigió profe Fernando Checa del Imbabura igual. Él creo que me dio la confianza de entrar en el primer año igual. En el primer partido salí como de titular y jugué medio tiempo así. ¿Ya? ¿Qué es el Pauca Raimi? ¿Qué representa el Pauca Raimi para Miller? Para mí, la verdad, siempre fue un sueño jugar ahí porque desde pequeño veía como siempre Cerro Porteño ha entrado, igual ha quedado vicecampeón 5 veces y campeón una vez. Siempre me daba esas ganas y de algún día jugar en el Paucar porque
ese creo que es el sueño de casi la mayoría de que viven por estos sectores. Yo creo que todo el jugador indígena que le Sí, gusta el es. fútbol quiere llegar allá, ¿no? Quiere llegar a jugar en el Paucar. Em, ¿Te sentiste nervioso cuando jugaste ahí? La verdad, los nervios sí, como que le dejé de un lado y me concentré solo en el partido. Ya. Ujú. Hay que recordar también, yo digo así, yo también tuve la oportunidad de jugar ahí en el Paucar. Y hay que recordar que, yo digo, ¿no? Ver ese estadio completamente lleno, con la gente alrededor que te gritan, muchos te gritan para bien, otros te gritan para mal. ¿Qué sentías tú? Ya, ahora, ya poniéndonos a pensar en este último campeonato en donde tú ya despuntas, porque hay que reconocer de que tener la frialdad de hacerle un gol a Banguera, un jugador que ha sido seleccionado del Ecuador, que ha sido campeón sudamericano con la selección del Ecuador, jugador de Barcelona Sporting Club, del Aucas me parece que también fue. Y hacerle un gol así con esa frialdad con la que tú le hiciste, yo creo que eso da para que tú no tengas los 16 años que tienes, sino que tengas muchos años más. ¿Qué sentiste toda esta temporada, este Paucar 2026? En este año, la verdad, sí, creo que ya con un poquito más de experiencia, porque como jugué ya 2 años, ya sabía cómo es más o menos en Peguche, porque igual el año pasado cuando jugamos igual contra San Roque, contra el Banguera, igual entré al segundo tiempo y ese día me acuerdo que igual había mucha gente, demasiada gente y igual gritaban de todo, de afuera se escuchaba nomás clarito. ¿Ya? Mm. Pero tú siempre concentrado en el tema del partido. Sí, Y ahora tuviste, me parece que ya es el segundo año consecutivo o el primer año que viene Pocholo, que me imagino que también lo conocías en el Imbabura, ¿no? Él oh, me sí. parece que fue jugador del Imbabura algún tiempo y me imagino que cuando tú estuviste ahí en las inferiores, él estaba como jugador de primera, del equipo de primera. Ahora tuviste la oportunidad de compartir con él la cancha. ¿Qué te decía él? La verdad, Pocholo para mí siempre ha sido un gran jugador porque igual cuando estaba en el Imbabura siempre le veía que jugaba bien en la mitad. Igual en el año pasado él fue quien nos eliminó en cuartos de final. Con Wallaby. Sí, él Ya, estaba con Wallaby y eso. Y este año ya, cuando dijeron que Pocholo va a jugar con nosotros, era como que una felicidad porque un jugador tan bueno de tanta trayectoria que juegue con nosotros era algo muy bueno. ya. ¿Con qué te quedas de este Pauca Raimi? ¿Qué es lo que se te ha quedado a ti en tu cabeza, en tu corazón? Creo que todos esos días que nosotros entrenamos, nos esforzamos por siempre tratar de llegar al objetivo que era quedar campeones. Y ustedes empiezan empatando, ¿no? Sí. Empatando empiezan el primer partido. El segundo también me parece No, que el primer partido ganamos. el primero ganan. 8-1 ganamos. El segundo empatan. Sí, el segundo. Y por ahí me parece que en la fase de grupos perdieron inclusive un partido. El primero ganamos, el segundo empatamos, el tercero igual empatamos, el cuarto perdimos y ya ahí estábamos Como que afuera, como que un pie afuera, ¿no? sí, porque era ir al último partido y ganar o ganar, porque si no ya nos quedábamos afuera. Ya. Y Les tocó jugar aquí Sí, aquí en en Cotacachi Cotacachi. jugamos. ¿Cómo se sintieron? La primera vez yo digo que el campeonato del Paucar deja la jurisdicción de Otavalo y se viene para acá a Cotacachi. Precisamente yo creo que como parte de ese compromiso que tienen los organizadores con los equipos de acá, ¿no? Porque hoy por hoy, por ejemplo, ahora que es intercomunal, han habido 6 equipos de aquí de Cotacachi, ¿no? Entonces estamos hablando de que más o menos el 15, el 20% de equipos han sido de aquí de Cotacachi. Y se viene para acá el campeonato. ¿Cómo se sintieron jugar aquí? El Pauca Raimi, que es un campeonato, un torneo tradicional de Otavalo, jugándose aquí en Cotacachi por ustedes. La verdad fue bonito jugar aquí como en casa, porque la verdad desde que estábamos ahí cambiándonos, profe Fernando siempre nos decía debemos salir y darlo todo porque estamos en casa. Hay con que hacer nuestra respetar la gente casa. Y sí, ¿Ya? eso nos decía, que salgamos con todo. ¿Qué sientes que haya gente atrás tuyo
que ahora te reconoce. Por ejemplo, porque me imagino que antes, cierto es, el Miller juega bien, es un buen jugador, pero ahora tener, por ejemplo, a la Calera sabiendo que ya reconocen en ti a un jugador que ya no es nomás el guauito, el jovencito que juega bien, sino que ahora ya saben que eres un jugador de fútbol hecho y derecho. ¿Qué sientes de eso? Que haya gente, por ejemplo, me imagino que el Cerro, todos los hinchas del Cerro deben dar, por ejemplo, la vida por el equipo primero, pero después reconocer en ti también ese jugador que se raja, que juega, que no da la pelota por perdida, que no baja los brazos. ¿Qué sientes? Mm, Creo que me siento muy feliz, orgulloso de mí porque la verdad nunca pensé llegar a esto, que tanta gente me reconozca, porque desde que fue el partido con San Roque, igual me llegaron muchos mensajes de apoyo, de felicitaciones y todo eso. ¿Ya? ¿Cómo te sentías? ¿Te sientes ahora, digámoslo así, famoso? ¿Te sientes famoso? Creo que es algo de eso, pero como que no me gusta mucho ese ¿Ya? tema ¿Por de qué? ¿Por ser qué no te famoso. gusta? No sé, la verdad, ¿Prefieres perfil bajo? sí. Sí, prefieres perfil bajo. Listo. Llegan después de todo ese trajinar, me parece que en el partido de octavos les toca Imbabuela. con Imbabuela. Sí. Un partido durísimo, ¿no? Sí, decíamos que va a ser durísimo porque igual ellos clasificaron primero de su Invictos. grupo, Ujú, sí, y goleándoles creo que a sí, todos los goleando a equipos, ¿no? todos, así. Y para nosotros pensábamos que iba a ser un partido bien duro, pero nosotros igual fuimos con todo, sin miedo a nada. Listo. Luego llega el partido de cuartos de final que juegan con San San Roque, ¿no? Y ahí prácticamente, creo que ahí es el partido en donde yo creo que te ganas la designación del jugador juvenil. ¿Por qué? ¿Por qué hago yo esta lectura? Porque me gustaba mucho ver los partidos y estar viendo los encuentros. Y me parece que en ese eres, aparte del gol que haces, y aparte de que ese gol me parece que les permite ir a los penales también porque estaban No, perdiendo. primero empezamos perdiendo, de ahí empatamos de penal con el gol de Vargas y después fue mi gol 2-1. 2-1 y luego les empatan Nos ellos empatan casi ya, al final. Sí, ya casi al final. Pero tú, creo que hasta el comentarista decía, ¿no? Decía, miren ese chiquito contra el portero Banguera en el penal, ¿no? Y claro, se te ve con mucha soltura hacer el penal y creo que eso fue parte de, como te digo, creo que el partido en el que te ganas la designación. Pero yo me quedo, por ejemplo, en todo el desenvolvimiento del partido, porque tú eres, yo creo que parte de esto del entrenamiento te ha ayudado a ser muy ordenado, como te digo, muy sacrificado. A lo mejor sabemos que Pocholo ya por su edad, a lo mejor ya no puede correr mucho, ya no puede desplazarse como se desplazaba antes, pero tú eras el jugador del desgaste, pues en cambio, ¿no? Tú te movías, quitabas la pelota, jugabas, y ese es el partido, me parece que es el que te dan esta consignación del trofeo. Luego viene la semifinal con Puñaro, me parece, ¿no? Con Sí, Puñaro. con Puñaro. Ya. Ese es como que resulta un poquito más sencillo. La verdad para nosotros igual era un partido duro porque Con ellos estaban en jugaron nuestro grupo mismo, sí. Sí, empatamos contra ellos y sí se nos complicó ese partido, casi perdimos igual en fase de grupos y Ahí hubo un penal, me acuerdo que me parece que el portero erró, el portero no, de ellos, ¿no? no era así. Ya. Eh, Solo quedamos empates y igual ellos tuvieron muchas chances de hacer gol y casi perdimos en fase de grupos. Ya. Pero en la semifinal sí ya fuimos más decididos a ganar o ganar porque ya era solo un paso más para llegar a la final. Ya. ¿Qué se decían, por ejemplo? ¿Qué se decían ahí en los camerinos, ahí en el ambiente previo? ¿De qué hablaban? Que vayamos con todo, que no debemos tener miedo a nada porque en el fútbol es 11 contra 11 y eso. Y yo creo que poco a poco los equipos de Cotacachi fueron quedándose, ¿no? Primero me parece que Turuco no termina de clasificar por algún tema Sí. fuera Primero de... creo que fuera ya quedó Batán, después creo que fue Turuco, de ahí también Arcoiris, Pichavinegro que tenía que esperar un resultado para clasificar, pero
San Roque perdió y con eso ya no clasificaron ellos. Ujú. Inti Pacari sí clasificó. Con ellos llegaron a los a octavos. los octavos y en penales perdieron ellos. Y esos penales fueron infinitos Sí, porque pateaban y pateaban y se larguísimos. jalaban los unos Así y era. erraban los otros. Ujú. Y luego llega ya la final. ¿Era tu primera final? Sí, ¿no? ¿Qué tal te sentiste? La verdad, en la final sí como que un poco más de nervios y también ya llegué más cansado porque en la semifinal fue en el partido que más golpes recibí, me dieron patazos, todo eso y como que llegué ya con más desgaste a la final. ¿Ya no ya estaba- sentías ese desgaste, sentías Sí. ese trajinar del campeonato? Sí, en mi pierna derecha más porque ahí fue donde recibí bastantes golpes. Ya, Ujú. ya. Recibiste seguramente golpes porque eres bueno con la pelota, por eso, ¿no? Porque a uno que no sea bueno con la pelota es muy difícil que le pegue. Llegan a la final y yo creo que es un partido que pudo haber estado para cualquiera de los dos, ¿no? En este caso, Ilumán no hay que menospreciar, ¿no? Y no hay que dejar de lado de que ellos venían prácticamente jugando, quedando campeones de hace 2 años y jugando, me parece que la final el año anterior, o quedando por ahí en semifinales o cuartos de final el año Creo anterior. que Ilumán hace 2 años que quedó campeón y después en el siguiente año le elimina Arcoiris de aquí de La Calera. Por eso como que fuimos la sorpresa porque el año pasado fuimos a los 2 equipos de La Calera, nos tocó contra el semifinalista y el finalista de ese año y los 2 les ganamos. Ya, Ujú. a San Roque y a Ilumán, Ilumán, sí. porque ellos fueron los que jugaron la final hace Sí. 2 años. Pero, esto digo, sin tratar de menoscabar, porque hay que reconocer también de que en Ilumán hay jugadores muy talentosos, me parece que Mateo Córdoba es uno de ellos, el mismo Muenala, que también Sí. he podido verle cómo se desenvuelve dentro del equipo. Son jugadores en realidad muy buenos. Pero ustedes también, ¿no? Con lo suyo, con su garra. Yo siempre me acuerdo, y eso digo, tengo la memoria tan fresca de una persona del Cerro Porteño, porque tuve la oportunidad también de jugar contra el Cerro Porteño en algún momento ahí en Peguche. Y me acuerdo de que por más de que nosotros queríamos a lo mejor por ahí, como se dice en el fútbol, boquillar o hablar o lo que sea, nunca se dejaban, ¿no? Y eran bravos, o sea, eran como que, bueno, y si regresas te doy más duro, y si vienes por acá también te doy. ¿Tú llevas todavía esa garra del jugador de La Calera? Creo que sí un poco porque la verdad en la semifinal igual hubo así un poco de pica también ¿Con quién? con un jugador, no me acuerdo quién era, pero era en la semifinal. Con- Igual me sacaron amarillo. Con Puñar. Sí, con Ya. Puñar. Y de ahí en Cerro la verdad sí son así, son de carácter fuerte. Los hinchas también son bien Bravos, exigentes, ¿no? bravos. ¿Y tú sientes esa presión adentro? ¿Sientes esa presión en la cancha? Sí, porque un poco, porque la verdad sí es como que incómodo que a cada rato estén grita, grita y grita. Ya. Pero ya es la costumbre y ya toca acostumbrarse a eso. Tú, por ejemplo, cuando estás jugando, ¿tienes la capacidad de escuchar lo que se dice afuera o estás 100% concentrado en el tema del juego? La verdad sí, siempre trato de No escuchar. no escuchar todos esos comentarios porque sí se escucha de todo. Ya. Pero, por ejemplo, cuando están del otro lado, por ejemplo, las barras del Cerro Porteño y están alentando y te están gritando, ¿tú escuchas eso? A veces no y a veces sí porque Ya. Cuando escuchas, ¿qué produce? ¿Qué sientes? más ganas de jugar Ya. por Sí. ellos porque darles la felicidad a ellos es lo mejor, pues. Listo. Me parece que también un poco corrió el tema de ustedes por los refuerzos también, ¿no? Me parece que Vargas fue un jugador determinante también porque creo que andaba hasta la cuarta, quinta fecha andaba como de goleador, creo que hacía, me parece que 1 o 2 goles por partido. Sí, Y el último hombre igual es un jugador, era un jugador muy técnico, lo pude ver yo también en otro campeonato por ahí, en otro lugar.
y era muy técnico, salía jugando mucho con la pelota, no era el típico back central que botaba la pelota y que sacaba, sino muy... Y Pocholo, que no hay que olvidarnos Claro, la mucha trayectoria que ha tenido, experiencia. ¿no? Mucha experiencia. Y también la mano de Fernando también, pues, ¿no? Del profe Fernando que obviamente ha tenido ese largo trajinar en el fútbol y eso también les ha permitido llegar. Y ahora sí, ¿cómo te sentiste cuando llegas a la premiación y te dan el trofeo? ¿Ya te lo veías venir o te cayó por sorpresa? Creo que no fue mucha sorpresa porque ya desde la semifinal ya me venían así como que diciendo tú has de ser el mejor juvenil y esas cosas. Estabas como ya preparado y convencido de eso, como No, medio convencido. no tan convencido, pero sí ya tenía esa idea de que puede ser que sea Ya, y eso te presionaba a ti, o sea, como que te decías, bueno, yo quiero ganarme eso, yo quiero ser el mejor juvenil, voy a jugar mejor para que a lo mejor me vean de mejor manera. ¿Decías eso? ¿Pasaba eso por tu cabeza? al rato sí. Sí, Ujú. sí, qué bueno. Mira, el jugador siempre tiene eso, ¿no? Yo te noto a ti un chico muy humilde, muy entregado al tema del fútbol, muy callado, muy concentrado en el tema del fútbol. Pero hay que reconocer, a mí también me gustaba, por ejemplo, cuando yo jugaba, de que hablen, ¿no? De mí y digan, ay, y eso como que a uno le obliga a mejorar, a seguir mejorando y a ser mejor todos los días. Miller, yo te felicito porque en realidad, como digo, ver jugadores así que tengan esa frescura, no solo dentro del campo de juego, sino fuera, no se encuentran nomás, ¿no? Ahora hay jugadores, como dicen, que apenas se les da un trofeo y ya se empiezan como a subir Ah, en sus cosas, y se marean. Pero yo te veo a ti muy centrado, como digo, con mucho cariño por el fútbol, que es lo que te gusta. Y quisiera hacerte la pregunta, ¿qué se viene de aquí en adelante? ¿Vas a seguir jugando en Cerro? A lo mejor vas a intentar, no sé, probarte en algún equipo. ¿Qué ha pasado por tu cabeza desde que ha acabado el Paucar hasta ahora? creo que no debería dejar yo ahí el fútbol, creo que debo seguir intentando tratar de buscar algún equipo en segunda o algo, pero no dejar el fútbol ahí, Ya, seguir mejorando y trabajando para eso. estás a un paso ya de graduarte también, pues, ¿no? Creo que ese también debe ser un compromiso tuyo con tus papás. Y de ahí, pues, a ver qué depara la vida en el fútbol también. Yo te felicito nuevamente, Miller. Como te digo, pude seguir paso a paso el tema del fútbol. Soy un apasionado del tema del póker porque, como te digo, en algún momento también jugué ahí. Y como que queda esa nostalgia, ¿no? De haber pisado esa cancha. Como te digo, tuve, creo que las dos únicas oportunidades en donde yo he podido jugar con fútbol fue una vez en Ibarra, cuando jugaba segunda categoría con el Teodoro Gómez de la Torre, que llevaron a los estudiantes y prácticamente ese estadio era lleno. Pude anotar un gol y festejar con una barra que estaba por ahí. Y la segunda experiencia que yo tuve también es el póker, ¿no? Porque, como te digo, y en ese tiempo no era lo que es ahora, pues, ¿no? Porque ahora se ve totalmente repleto y lleno de gente de la comunidad, que eso es una cuestión que hay que agradecer al mismo Alex, porque era uno de los mentores en hacerle intercomunal y Sí. creo que fue uno de los aciertos más buenos del Paucar en los últimos años. Y es por eso también que ahora de pasar de un campeonato que casi completaban 10 11 equipos a pasar a 30 equipos, se nota que la gente está enganchada. Ha permitido de que, por ejemplo, salgan jóvenes como tú, como gente que seguía viniendo y que a lo mejor cuando era por equipos no eran tomados en cuenta en la Sí, comunidad. Y sí, y ahora, por ejemplo, ya se ya ve a hay las más canteras, ¿no? oportunidades, Sí, sí. hay más oportunidades para ustedes. Pero sobre todo, yo creo que lo que más hay que agradecerle a ese Paucar intercomunal es que se unen los vecinos, pues, porque ahora ya los vecinos van, se juntan y van a las barras y se compran las camisetas. Yo les he visto y es verdaderamente como estar jugando en el fútbol profesional, eso te debe haber pasado. Sí. Te felicito por eso. Creo que tienes de aquí para largo en el Paucar. Seguramente en algún momento te tendré que volver a entrevistar. Ya no como mejor juvenil, sino como a lo mejor como goleador indígena, ¿no? Y queda creo que con ese compromiso a lo mejor el tema. Pero yo quisiera más bien que les digas a las personas, ya para ir finalizando, en especial a los chicos, a los jóvenes, ¿cuál crees tú que es esa fórmula de éxito que has tenido tú? Y les invites a que a lo mejor intenten, prueben. Eh, creo que
para llegar a esto siempre es de trabajo duro, siempre sacrificarse por las cosas que nos gustan. A los jóvenes decirles que siempre luchen por sus sueños y no se den por vencidos nunca, den todo de ustedes y eso. ¿Ya? Listo, Miller. Me imagino que las admiradoras también deben estar por ahí a millón, así es que vamos a evitar dar ese tipo de información. Ya me imagino que ya después del podcast las admiradoras deben estar haciendo cola por ahí. Te felicito nuevamente, Miller. Yo te agradezco por haberte dado este tiempito de contarnos esta historia. He disfrutado mucho la entrevista porque, como te digo, seguí paso a paso el tema del fútbol. Después me puse a investigarte un poco en las redes sociales. Vi que el profe Alex también posteaba por ahí algunas cosas, fotos desde muy pequeño en donde también participabas ahí en los campeonatos. Y yo te felicito y más bien desearte el mejor de los éxitos. El fútbol lo que nos deja es mucha experiencia, el fútbol lo que nos deja también es mucha solidaridad porque es un deporte de conjunto y eso es lo que nos llevamos al final, ¿no? Al final, aunque no hayamos o no lleguemos al fútbol profesional o no lleguemos a las grandes ligas, como se dice, nos queda la satisfacción de haber cumplido con nosotros mismos y ese gusto por el fútbol. Así es que te agradezco, Miller, muchas gracias por haber venido. Y esta ha sido la entrevista con Miller Bonilla. Él es el jugador joven, el jugador juvenil, el mejor jugador juvenil del Pauca Raimi de esta edición 2026. Con ustedes pues nos estaremos encontrando la próxima semana. Recuerden que Chuya Vida tenemos y es un ratito, así es que vaya, aproveche, abrace a la persona que tiene al lado, siempre trate de ser feliz, haga feliz al resto, pero sobre todo trate de hacer siempre actividad física, actividad deportiva, que eso le va a servir para vivir una adultez y una vejez digna. Conmigo será hasta la próxima semana aquí en Huella Deportiva en un Café. Hasta pronto.